Muy bien, ahí estamos. Partamos de un problema sencillo. Déjenme compartir un momento la pizarra y a ver, voy a conectar mi pizarrita digital, aquí está. Supongamos el siguiente escenario para entender un problema de optimización, su planteamiento, la metodología de solución. Vamos a suponer un sistema de energía eléctrico. Un sistema de energía. Podría verse aquí eh, involucrado, ¿no? En contexto amplio, la parte técnica o de operación, así vamos a ponerle, y de mercado. Muy bien. Entonces, este sistema, muy simplificado en este contexto, lógicamente tiene generadores. Voy a ver esto un poquito más hacia acá. Vamos a suponer que tenemos una o más unidades de generación. Imaginemos dos unidades de generación. Tenemos aquí un generador 1 y tenemos, por otro lado, un generador 2. Vamos a darle la nomenclatura. Y cada generador aporta al sistema con determinada cantidad de potencia. No nos vamos a preocupar si es potencia activa, reactiva, cuánto se pierde en transmisión, ni nada por el estilo. Simplemente decimos, hay un generador 1 con una capacidad instalada específica. No importa si es que es generación eólica, solar, de momento. Solamente estamos en la propuesta amplia del problema. Aquí tenemos un generador 1 y un generador 2. Muy bien, imaginemos que tanto el generador 1 como el generador 2, por supuesto, tienen capacidades específicas, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el generador 1 puede generar 100 megawatts, por ejemplo, esa es su capacidad instalada, y el generador 2, por otro lado, puede generar 80 megawatts. Listo. Y de forma muy simplificada, conocemos que a la salida, este sistema tiene instalada una carga. ¿De acuerdo? Entonces acá tiene instalada una única carga. Voy a colocar igual con rojo. Es una L de load que consume 145 megawatts. Muy bien. Entonces, si vemos esto en un plano, un eje cartesiano, la simplificación del problema es bastante amplia y muy sencilla de resolver. Diríamos, ok, tenemos una capacidad de generación, vamos a dibujarle de color negro, de 100 más 80, de 180 megawatts. Esto es lo máximo que podríamos generar, ¿no? 180 megawatts es el tope. Muy bien. Esta es la capacidad máxima instalada, 180 megawatts. Perfecto. Vamos a ponerle de otro color negro. Ya está. Pero la carga, por otro lado, entendemos de acuerdo a este planteamiento que son 145 megawatts. Muy bien, entonces coloquemos la carga de color rojo e imaginamos que anda por aquí. Esta es la demanda, ¿no? Esto es lo que se necesita generar para dar cobertura a este requerimiento de clientes de diversa naturaleza. Serán industriales, otros comerciales, otros serán residenciales, etcétera. Cada uno con características puntuales. Y desde una simplificación muy amplia, además, estamos considerando que esto se mantiene en el tiempo, cuando en realidad, obviamente, en la práctica, no sucede algo de ese estilo, ¿no? En la práctica sucedería que la demanda de carga tiene un perfil, por ejemplo, de este estilo. Aquí estamos tomando el promedio. Muy bien. Luego, en sistemas de energía, justo debido a las variaciones de la carga, estas que acabo de representar, que se me fueron, que podría ser así el perfil de carga, en promedio son 145 megawatts, pero pueden existir picos de consumo o valles
Esto se debe evidentemente a un perfil específico. No es lo mismo el consumo a las 10 de la mañana cuando muy pocas personas están en casa, por ejemplo, que el consumo que se presenta a la noche cuando todo el mundo tiene demandas energéticas distintas. Entonces, en ese contexto, siempre se genera para evitar problemas, sobre todo asociados a estabilidad de la red, a tener se llama carga rodante, que es de la misma capacidad de generación, además de atender la carga, se posiciona una sobregeneración que como mínimo sea el 10% de lo que aquí está generando la demanda de carga, para en consecuencia dar cobertura resiliente, ¿no? De emergencia. Se llama reserva rodante. Entonces, eso en este contexto significaría que el 10% de 145 megawatts serían 14.5, vamos a ponerle en números redondos, 15 megawatts adicionales. Es decir, en realidad lo que debería generar el sistema son 160 megawatts, incluyendo la carga más la demanda rodante. Muy bien, entonces, así está la parte operativa. No hemos considerado aquí pérdidas, por ejemplo, que siempre son todo un factor. Las pérdidas también juegan un papel muy importante, pero aquí de momento no las hemos considerado. Este es el escenario. Incluso tenemos capacidad sobrada de 20 megawatts para cualquier eventualidad o para demandas futuras o lo que fuese, ¿no? Está medio fácil el problema, así como se ve en este momento, porque decimos, muy bien, o sea, son 160 megawatts, esta unidad genera 80, esta 100, podría tomar 100 y 60 o 80 y 80 y ya está, lo que sea, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que nunca es tan fácil el problema. Hay siempre detalles específicos asociados a mercado o restricciones o lo que fuese, y cada unidad genera sus propias, en un mercado liberalizado, vamos a suponer, que es de dos compañías diferentes, que pone sus propios precios de generación. Entonces vamos a suponer que el generador 1 cobra 0.1 o 10 centavos de dólar por cada megawatt hora, o por cada megawatt, para no meternos en problemas con unidades. Esto para demanda de carga, ¿no? Esto para cubrir carga. Y cuando el requerimiento es básicamente cubrir demanda rodante, entonces cobra, porque es nada más tener encendidas las unidades de generación, cobra 8 centavos por cada megawatt, pero es en reserva, ¿no? Una reserva rodante. Muy bien, estas son las características de operación del generador 1. Vamos a ponerlas por aquí. Perfecto. Y las del generador 2. Bueno, él dice, a ver, yo cobro 0.9.5 centavos por cada megawatt de carga y por otro lado cobro 9 centavos por cada megawatt de reserva. Y luego también hay condiciones. La condición de operación dice, por ejemplo, estos son requerimientos técnicos en unidades de generación. Ustedes prenden la unidad y tenerla ahí solamente encendida es costoso, por lo que dice este primer operador que lo mínimo que puede vender, además, dice lo mínimo que yo puedo vender, generación mínima, pongamos, es de 20 megawatts. No puedo vender nada menos que eso, al menos es mi modelo de negocio. Y acá, este señor se pone todavía un poquito más exigente y dice que la generación mínima que él permite es de 35 megawatts.
Bueno, ahí están las condiciones. Este es el problema sobre el que está propuesto un escenario que debe cumplirse para todo lo que estamos mirando. Y bueno, la idea es generar a través del planteamiento de un problema y su solución de forma óptima. Óptimo significa que es lo mejor. Tengan mucho cuidado cuando trabajan en este campo. Decir más óptimo es como decir más mejor. No, puede, no existe, eso sería una redundancia. La solución cuando existe un óptimo es única. Entonces aquí en este problema, todavía no lo hemos propuesto con matemáticas. La idea es encontrar la cantidad óptima de generación asociada al generador 1 para carga y para reserva y al generador 2 para carga y para reserva. ¿De acuerdo? Entonces, visto desde una perspectiva, si óptimo es minimizar el costo, diríamos entonces que la función de costo, vamos a proponer una función que pueda contabilizar esto, ¿no? Se llama función de costo, que la vamos a llamar de momento J. J va a ser igual, aquí sería un poco chueco, ¿está? Sería al costo de generación, vamos a ponerle costo 1 de generación para la carga. El superíndice va a ser, no es una potencia, mejor voy a ponerle de esta manera. El costo del generador 1 para la carga multiplicado por la potencia 1, ¿no? Para la carga. Más el costo de generación 1, pero para reserva, por lo que se genere en reserva del generador 1. Más el costo 2 para la carga multiplicado por, no era el superíndice, estaba un poco raro, lo que habíamos puesto era acá, multiplicado por la potencia 2 y más el costo 2 para reserva de la reserva 2. Esta sería la función que tenemos que minimizar. Nada más que esta función tiene una particularidad y es que es muy simple. Fíjense que las operaciones son combinaciones lineales de unas variables. ¿Cuáles son las variables que no conocemos? La variable que no conocemos es esta, que la vamos a llamar x1. Esta tampoco conocemos, que la vamos a llamar x2. Esta tampoco conocemos, x3. Y esta tampoco conocemos, x4. El costo 1 de carga, de reserva, el costo 2 de carga y de reserva respectivamente, todos son valores conocidos. Entonces fíjense que este J es la combinación lineal de las variables de estado de un problema. ¿De acuerdo? Y como es una combinación lineal, esto cae en lo que se conoce, y es el caso más sencillo, como un problema de programación lineal, LP, que significa en español, perdón, los acrónimos Linear Programming. Y es uno de los problemas más sencillos de optimización que existen, pero resuelven una infinidad de cosas que ustedes no se imaginan. Podrían ustedes, si es que proponen un modelo, siempre casi todo es susceptible de modelamiento y ya conocen algunas técnicas, si logran proponer un modelo, por ejemplo, de comportamiento, de tiempo, lo que fuese para organizar su itinerario, pueden calcular aquí en función que no sean costos, sino prioridades, por ejemplo, cómo organizar de manera eficiente su tiempo. Para hallar, qué sé yo, ¿no? Asignaciones en un horario de días y les diga en qué día deben hacer y en qué momentos y cuánto tiempo tienen que dedicar a cada actividad. Esas serían las variables de decisión, los tiempos a dedicar a cada actividad en función de las prioridades, en función de cuánto tiempo les van a asignar a la semana, por ejemplo. Entonces, todo eso se puede poner en un problema de optimización. Aquí, usando estas variables como variables de decisión, vamos a reescribir la función J. Entonces, J, desde esta perspectiva, sería igual a C1. Bueno, y aparte de esto, permítanme
vamos a definir un vector de costo, ¿no? Esto ya es linear programming, pero aparte aquí vamos a definir un vector de costo que sea igual, y decimos, a ver, sería entonces el costo 1 L, el costo 1 de reserva, el costo 2 de carga y el costo 2 de reserva. Y vamos a suponer que X como vector, lógicamente, es igual a X1, X2, X3 y X4. Este sí transpuesto porque es vector columna. Entonces, J en este contexto sería igual simplemente al vector de costo por X. ¿De acuerdo? Y el problema de optimización, entonces, ya que tenemos las variables de decisión, vaya, quiero mover nada más. Increíble, no puedo mover. No me sale modificar tan... Bueno. No puedo mover, pues escribo. Entonces, J es siempre un escalar. Entonces, J es igual a este C multiplicado por X. Y el problema de optimización, entonces, ahora sí, está sujeto a minimizar este J. Pero hay muchas cosas que se tienen que proponer de acuerdo a la operación y a las características propias del sistema. Entonces, aquí, esto implica el problema de optimización, el optimization problem, implica minimizar J, de acuerdo, que es igual a C por X, para las variables de decisión X, ¿no? En función de X. Y esto, ST, que significa sujeto a o subject to, a algunas restricciones que se asocian a la operación de este problema, en este caso de este sistema de energía. Por ejemplo, lo primero que debemos garantizar, evidentemente, es la generación. Entonces, debemos decir que la potencia 1, luego cambiamos por las variables de decisión, más la potencia 2, a fuerza debe ser igual a 145 megawatts, ¿no? Luego, la reserva 1 más la reserva 2 tiene que ser igual a 15, ¿de acuerdo? O todo esto se puede proponer como una única restricción, potencia 1, esta es otra forma, potencia 1 más potencia 2 más reserva 1 más reserva 2 debe ser igual a 160. Aquí la diferencia es que si hubiésemos puesto todas estas variables de esta manera, esto efectivamente podría dar 160, pero no se garantizaría que P1 más P2 sea 145 y R1 y más R2 sea igual a 15. Entonces, esta restricción en específico sí puede existir, pero sería ya una redundancia de lo que ya está especificado acá arriba. De cualquier forma, la dejo escrita. Estas de aquí corresponden a restricciones todas de igualdad. No hay nada más de igualdad que debamos cumplir. Además de estas restricciones de igualdad, que salió un poco inclinada la línea, ¿está? Se debe garantizar que si sumo la potencia 1 más la reserva 1, debe ser menor o igual, ¿no? Que la máxima potencia del generador 1, que es 100. Y lo mismo, la potencia 2 más la reserva 2, esto debería ser menor o igual que los 80 megawatts que permite generar el generador 2. Pero asimismo, la potencia 1, como mínimo debe generar un valor de 20 megawatts y la otra mínimo 35 megawatts, ¿no? Entonces, además de estas restricciones de desigualdad, existen límites. Y esta es una tercera opción, una tercera etapa. Entonces, la potencia 1 tiene que ser mayor que 0, perdón, tiene que ser mayor que 20 y menor o igual que 100. La reserva 1 tiene que ser mayor que 0
y bueno, tendría que ser a fuerza menor que 80, ¿no? Porque no podría, si es mayor que 80 la reserva 1 significaría que la potencia 1 no genera mínimo 20. La potencia 2 tiene que ser mayor que 35, menor que 100, y la reserva 2 tiene que ser mayor que 0. En los dos casos, algo de reserva siempre se tiene que generar, y menor que 65 en este caso. Y este es el escenario ya que contempla desde la perspectiva de ecuaciones a este problema. Usemos las variables de decisión. Entonces ahora sí dice, a ver, espérame, vamos a proponer un problema de optimización, y voy a escribir aquí el problema prototipo, ¿no? El prototipo de problema. Así es como se propone para un problema de programación lineal, de programación no lineal, de programación cuadrática. Todos tienen, por eso se llama prototipo esta forma, que es la minimización de una función de costo, sujeto a, y clásicamente aquí tenemos a por x igual a b. Este es un conjunto de restricciones de igualdad. Luego hay otra matriz. Permítame, para este propósito, y ser consistente con los nombres de las matrices. En MATLAB, la función que resuelve problemas de optimización es fmincon, que significa Function Minimization with Constraints, o minimización de funciones con restricción. Entonces, el problema que se propone es a por x menor o igual que b, aec por x igual a bec. Estas son restricciones lineales, restricciones no lineales en caso de que hubiesen, de igualdad y de desigualdad, y límites de operación con lower bound y upper bound. Entonces, aec y bec para igualdad y ax menor o igual que b. Entonces, vamos de vuelta a la pizarra. Aquí, para ser consistente con la nomenclatura que vamos a definir en MATLAB, entonces sería aec por x igual, ¿no? Igual a bec, a por x menor o igual que b, y finalmente x mayor que lower bound y menor o igual que upper bound. Ok, este es el problema prototipo. Este problema prototipo, vamos a ver si lo puedo mover por acá. Ok, entonces ahora sí definamos para nuestro caso, a ver, quedamos con azul. Sería entonces minimizar J igual al vector de costo multiplicado por X, y esto subjecto, y sería, a ver, entonces, vamos a poner aquí en una matriz, sería la potencia 1 más la potencia 2 más la reserva 1 más la potencia 2 más la reserva 2, suponiendo que esto multiplica a x1, x2, x3 y x4, y las variables de estado que hemos propuesto eran potencia 1, reserva 1, potencia 2, reserva 2. Y eso sería igual, sumado todo esto tiene que darnos 160 megawatts. Si sumamos la potencia 1 con la reserva 1, a ver cómo pusimos. Potencia 1 más potencia 2, perdón. Potencia 1 más potencia 2 sería de esta manera, ¿no? Potencia 1 más potencia 2, esto es igual a 145, y reserva 1 más reserva 2, esto es igual a 15 megawatts. Entonces, desde esta perspectiva, esta matriz sería la AEC y este vector sería el BEC. ¿De acuerdo? Y esta sería una restricción de igualdad. Luego tenemos las restricciones de desigualdad. Y para eso están aquí. Potencia 1 más reserva 1, menor o igual que, no voy a ver dónde está. Sí, menor o igual que 100, y potencia 2 más reserva 2 menor o igual que 80, ¿no? Eso sería. Entonces, sujeto también a potencia 1 más reserva 1. Esto sería por x1, por x2, por x3
y por x4 menor o igual, en este caso que 100. Y en el caso de el generador 2, potencia 2 con reserva 2 menor o igual que 80. Y los límites de operación, que me salió bastante chueco, lo voy a hacer de este lado, sería x1, x2, x3 y x4 mayor o igual y menor o igual que. Y aquí pusimos, ¿no? x1 mayor o igual que 20 y menor que 100. Mayor o igual que 20, menor o igual que 100. La reserva mayor o igual que 0 y menor o igual que 80. Aquí ponemos 0 y 80. Este era mayor que 35 y menor que 80, me parece. 35. Aquí me equivoqué, ¿no? La potencia 2 no puede llegar a 100, tiene que ser 80 a fuerza. Y aquí sería 80 menos 35, que sería 45. En este me equivoqué, sería mayor que 0 y menor o igual que 45. Ahora sí, ahí está. Entonces, bueno, nombrando estas matrices, este sería el lower bound, este sería el upper bound, este sería el AEC, esto sería el BEC, esta matriz sería A, y esta matriz sería B. Y este sería el problema de optimización. Muy bien, ¿alguna pregunta en relación al planteamiento? Yo creo que no, ingeniero, es como un problema igual, parecido a ese problema de lineal, digamos. Sí, es un problema de optimización lineal. Tal cual. Entonces, bueno, ahora voy a codificar esto en el MATLAB. Permítanme, lo voy a hacer aquí de una vez. A ver, vamos a ponerle edit. De aquí cualquier nombre que se llame energysys.m. Y vamos a codificar esto. Entonces, yo creo que ya varias veces hemos hecho esto de programar como una función al programa de MATLAB. Ya no voy a repetir eso. Vamos a ponerle el nombre de función, energysys, sin argumentos. Eso nos permite programar como funciones aquí adentro de este programa, ¿no? Que es bastante ventajoso. Entonces, definamos para este propósito, empecemos definiendo las matrices. A ver, entonces yo tengo abierto aquí en otra pantalla, aquí está el problema que hemos resuelto, propuesto al menos, y en inicio, este también. El vector de costos. Entonces, vamos a definir el vector de costos C. El costo 1 le habíamos puesto de 0.1 o 10 centavos, ¿no? El costo de generación 1 para carga, el costo de generación 1 para reserva era 8 centavos, el costo de generación 2 era 9.5 centavos y el costo de generación 2 de reserva 9 centavos. Este es el vector de costos. ¿De acuerdo? Veamos un detalle del fmin.com. fmin.com. Entonces, por ejemplo, necesitamos proponer la función tal como está aquí. Por ejemplo, con los límites, de esta manera. Esto nos devuelve el resultado de las variables de decisión. Hay que proponer la función, un vector de inicio, la matriz A, B, AEC, BEC, LB y V. Todo tenemos. La función nada más nos falta, ¿no? Pues miren, ahí tenemos esto. Empecemos. X0, el vector es de 4 posiciones, entonces supongamos que empezamos todo en 0. Este es el vector inicial, ¿no? Asociado al vector de decisión. A habíamos definido. Literalmente voy a codificar lo que tengo instalado a la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, nada más para que lo tengan en referencia. Esto va a ser igual
a 1 y 1, 0 y 0, y luego 0, 0, 1 y 1. Entonces, matriz de restricción, desigualdad. B igual 100 y 80. Este es un bis, ¿no? El que tenemos acá. Vector. Muy bien. Restricción lleva tilde, ¿no? Ya saben, siempre por cuestiones de compatibilidad, evito las tildes aquí en el MATLAB. Luego, AEC es igual 1, 2, 3, 4, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Esta es la matriz de restricción, pero de igualdad. Y BEC, en este caso es 160, 145 y 15. Y este es el vector de restricción, pero de igualdad. Nos faltan los límites, lower bound, 20, 0, 35, 0. Este es límite inferior. Y el upper bound, que va a ser 100, 80, 80, 45. Y este va a ser el límite superior. Ya quedó. Ya tenemos X0, tenemos A, tenemos B, tenemos AEC, tenemos BEC, tenemos LB, tenemos V. Nos falta la función. Entonces la función va a ser J igual, y este lo vamos a llamar como costo, pongámosle. Y esta función de costo recibe el vector X. Ya está. Enter. Entonces, J va a ser igual. De pronto deberíamos ponerle acá, ¿no? Más conveniente. J va a ser igual a C por X. Y eso sería todo. Y acá le ponemos at costo. Y eso sería todo. Lo que envía como variable de decisión, aquí entra X, que obviamente se asocia a esta variable, que tiene 4 variables de decisión en formato columna. Como viene como columna, se multiplica aquí con un vector fila. Esto genera un producto punto, es un escalar. Listo. Resolvemos. Y voilà. Dice que la potencia 1 tiene que ser de 65.0002 megawatts. Y la reserva 1, 15 megawatts. La potencia 2 debe ser 79.9998 y etcétera, ¿no? Supongamos que generamos un cambio en el problema. Ya se resolvió. Realmente es muy fácil. Digamos que como mínimo la reserva que tiene que generar el generador 2 es 10 megawatts, mínimo. Entonces, podríamos cambiar eso en este límite de aquí, en el lower bound. La reserva 2 como mínimo debe ser 10. Entonces, veamos si es que eso cambia el problema. Y bajo esas nuevas condiciones, por ejemplo, se mantiene este valor. ¿De acuerdo? Podríamos cambiar los costos y ver qué pasa. Hacerle más atractivo al costo de generación del generador 1. Posiblemente priorice en ese caso la mayoría de potencia del generador 1, lógicamente. Y ahí está el resultado. Esto es un problema de optimización. Y como ven, es muy sencillo de resolver y de proponer siguiendo una metodología ordenada, utilizando el MATLAB. Y algo muy parecido se hace también para los problemas de control, cuando se tienen algoritmos que permiten generar respuestas de este estilo. Nosotros en un proyecto, era un proyecto de un control supervisor, de manera particular lo que hicimos fue proponer una función de costo,
esta función, el fmin_con, existe en C, en C++ específicamente, pero de forma compilada se puede bajar a C y es de relativamente reciente creación. Y con esto implementamos un controlador de modelo predictivo utilizando una Raspberry Pi para un sistema que tiene varios controladores distribuidos. Entonces, permítanme platicarles brevemente un par de aplicaciones de esto y hablaremos un poco más en la siguiente sesión, pero de momento, a ver, permítame ir sobre este problema en específico. A ver si encuentro la presentación final. Aquí está. Slides. Este es. Bueno, en un proyecto que hicimos hace rato, incluso algunos datos usamos en este semestre, que es este circuito de molienda de cemento. Bueno, primero, como metodología, modelamos el sistema y generamos un modelo de simulación. Sí intentamos, debo decirles, utilizar el enfoque de mínimos cuadrados, por ejemplo, para este proceso, pero como tenía un margen de operación altamente no lineal y altamente estocástico, no dio un resultado confiable. No fue realmente posible de implementar. Entonces usamos otra metodología, eso sí excede ahorita el alcance de este curso, tendríamos que ver otros temas, pero en este contexto, no sé por qué nos salen las variables, pero aquí este sistema en la operación, creo que sí se les he explicado, tiene como variables de operación la velocidad de este separador de polvos, el tonelaje de entrada al molino, esta velocidad de este colector o extractor de polvos del molino de cemento, y lo mismo la velocidad de este colector de polvos. Entonces, al menos son 4 variables que en simultáneo deben operar, pero que, ahí está, son las señales de control, pero que operadas de forma manual, devolvían una operación altamente variable. Miren, esta línea roja es la que básicamente debía ser planchada, ¿no? Para tener una operación estable en el sistema de molienda. Y aquí, realmente, como ven, funcionaba ahí a lazo abierto, al ojo, ¿no? Los operadores veían que subía demasiado esta variable y manipulaban las variables de operación en consecuencia. Entonces, luego de modelar esto, validar el modelo, obtener valores cercanos entre la estimación y lo real, etcétera, hicimos una propuesta de un sistema de control. Entonces, déjenme ver si... no está aquí, qué raro. No está aquí la arquitectura. Bueno, entonces la arquitectura segurísimo está. Permítame. A ver, aquí está. Papers. Será como el 20 y algo. Cement grinding, aquí está. Listo. Entonces, la propuesta fue generar un controlador supervisorio basado en control de modelo predictivo. Voy a pasarme toda esta parte. Y aquí está. Aquí tenemos el modelo del sistema. Esto está sujeto a que algunas variables de predicción, hace esto un poquito más complicado el sistema, pero en esencia es lo mismo, de variables de operación, no excedan límites específicos de calidad, y también de productividad. Entonces, en ese contexto, se generan restricciones de operación, de costo, y de forma
predictiva, utilizando un enfoque de optimización asociado a este esquema de control. Lo que hacía este sistema era devolver las acciones de control para que en lugar de que los operadores generen de manera manual estos comandos, esto lo haga un sistema con una arquitectura como la que se muestra aquí. Entonces aquí hay cosas, varias cosas ya desmitificadas que ustedes pueden entender, como por ejemplo la propuesta de optimización. Quizás lo del modelo quede un poquito más oscuro y lo del optimizador y toda la propuesta siguiente lo vamos a ver en la sesión que viene. Pero aquí viene lo siguiente interesante. No podíamos tocar o intervenir sobre el sistema SCADA ya propuesto y las estaciones de control donde se tomaban las acciones específicas por los operadores, por lo que la propuesta fue incluir una estación de control. Y bueno, en esta estación de control, que era un computador industrial con un housing robusto y demás, instalado en un armario y todo, instalaron con licencia, por supuesto, licencias específicas, instalaron la licencia de MATLAB aquí en esta planta de cementos. MATLAB es cliente OPC y unas licencias de servidores OPC. Entonces, bueno, con esto aquí llegaban los datos desde los servidores de molienda y premolienda por la red industrial hacia el MATLAB, se procesa la información, genera el cálculo y regresa a escribir esos valores en las etiquetas generadas en lugar de que lo hagan los operadores. Y bueno, aquí están alguna propuesta de cambio que se hizo con unos tags nuevos entre manual y automático simplemente para permitir operación en forma tradicional y la operación con este cambio permitiendo que se escriban los valores que esta estación de control genera. Y luego, ¿se acuerdan que esta línea altamente variable? Aquí está, esta es la que más nos interesaba. Luego de esto tiene una forma parecida a lo que se muestra aquí y se generaron ahorros muy significativos en energía, por ejemplo, como aplicación directa de un control optimizado. O sea que hay un área importante donde se pueden hacer cosas prácticas, se pueden atacar en sistemas industriales, también sistemas de comunicaciones más eficientes y demás, que con los conceptos que hemos revisado a lo largo de estas sesiones, que han sido generosos, vamos a ponerlo así, no por decir que son bastante amplios, hemos podido atacar diferentes aristas de los problemas. Ya nada más para cerrar la sesión, que era un poquito más corta, tipo taller hoy, revisamos un enfoque de optimización. Por favor, repasen este problema. El día viernes vamos en la siguiente clase, a revisar un enfoque de control de modelo predictivo. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva un poco más introductoria, pero para ganar algo de tiempo, vamos a partir del supuesto de que todos entienden este algoritmo o esta forma de generar optimización. Y el viernes presentamos algunos conceptos, algunos ejemplos, alguna metodología de programación. Y básicamente con eso cerramos la parte de control optimizado, digamos, al control óptimo. Lo que viene luego de eso es algo asociado a control difuso, y luego del control difuso nos queda una sesión de filtro de Kalman que les estoy debiendo, y también la asociaremos con esta misma problemática de la fábrica de cementos para generar un caso de estudio de predicción de una de las variables de operación que están ahí utilizando series de tiempo, y se verá también el contexto práctico. Luego de eso, sí, el resto de sesiones será ampliamente enfocado a trabajar en el proyecto final, que les ruego le pongan mucho empeño, porque definitivamente es un contexto nuevo, se pide probar 3 enfoques de control, generar alguna suerte de modelamiento, que no es cosa sencilla, sobre todo en un sistema altamente no lineal, por lo que tienen que poner su creatividad y su empeño al 100. Con esto me despido, les deseo un buen día y nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien. Gracias, ingeniero.